Ya está. Ya, muy buenos días. Le damos la bienvenida a este espacio donde nos acompaña aquí en Regenera Local Ana Alaman. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenos días a todos y a todas. Sí. Y también Paco Briceño. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Ana. Muy bien, ahí con ganas de compartir. Sí, muchas gracias. Sí, en este espacio, bueno, iniciamos este día el último día de Regenera Local y comenzamos con la historia de la separación mente-corazón, donde Paco y Ana nos contarán esta historia y los invito a todos a estar muy atentos y a conectar, volver a conectar. Así que el espacio es de vosotros. Muchísimas gracias. Hasta ahora, Andrea. Gracias. Pues vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. A ver que esté bien. Sí, aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta mañana de jueves aquí presentes en Regenera Online Lanzarote. Es un placer para nosotros, para Paco y para mí, ¿no? Pues tener esta oportunidad y este encuentro, este espacio para generar voces, ¿no? Que realmente nos impulsen a ese futuro, a esa visión de todos de ese legado, ¿no? De los lugares que realmente pues, amamos y queremos dejar ese legado entre todos. Y nosotros estamos hoy, Paco y yo, pues para hablar de la historia de la separación, ¿no? De por qué, ¿no? De alguna forma hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer, ¿no? Para volver a reencontrarnos y poder generar ese impacto, dejar ese legado a nosotros mismos, en nuestras comunidades, familias, organizaciones, ¿no? Y en ese ecosistema, ¿no? En el que estamos conectados. Y hemos querido trabajar, hemos querido comentar o ir específicamente a esta parte de la historia de la separación que sentimos que es el catalizador y lo necesario para realmente generar ese impulso, ¿no? En el que nos encontramos. Y para ello siempre empezamos, ¿no? Con un espacio de enraizamiento, como lo comentamos Paco y yo. Venimos ahora mismo todos es por la mañana, ¿no? Al menos aquí en España a las 10 de la mañana, y nos gusta estar presentes siempre, cuando empezamos una sesión, cuando empezamos un taller, un evento, y durará 3 minutos, no mucho más, porque nos gustaría luego pues, seguir, ¿no? Pero sí es la importancia de la presencia, la importancia de conexión, ¿no? De una parte más intuitiva. Así que os invitamos, Paco y yo, a encontrar un lugar ahora mismo durante estos 3 minutos que sea cómodo, que sea relajado, apaguemos los móviles y cerremos los ojos. Si alguien quiere apagar la cámara, que la apague, o con la cámara encendida. Cerremos los ojos y nos conectemos un momento con nuestra respiración, con el cuerpo bien relajado, los hombros bien relajados, los pies que estén conectando en el suelo, bien posicionados en el suelo. Y vamos a hacer un par de respiraciones profundas, inhalando lentamente por la nariz, sosteniendo esa inhalación y exhalando muy suave por la boca. Y vamos a repetir esta inhalación con los pies bien sostenidos, apoyados en el suelo, los hombros relajados, inhalando por la nariz, sosteniendo y exhalando suavemente por la boca. Vamos a repetir. Y ahora, mientras seguimos inhalando y exhalando, vamos a imaginar nuestros pies con nuestro cuerpo que están conectados con esta tierra que nos une, que nos sostiene, y visualizamos, pues sentimos esas raíces, ¿no? Desde los pies que nos conectan desde nuestro cuerpo hacia el suelo.
van penetrando profundamente, enraizando, que sea hasta el centro de la tierra. Sentimos esos pies enraizados en la tierra y cómo nos proporciona esta estabilidad al estar conectados. Ese soporte que nos genera. Ya no somos unos pies y una tierra por separado, sino nos conectan esas raíces. Y es una conexión, pues una conexión ancestral con el planeta. Y ese soporte que tenemos bajo la tierra para que no nos olvidemos. Y seguimos inhalando y exhalando. Y aquí vamos a invitar también a la Madre Tierra. Y imaginamos, ¿no?, ese calor que nos da. Y con cada inhalación, con cada respiración, sentimos esta conexión y agradecemos a la Madre Tierra por estar ahí, recordando esa importancia que nos proporciona de la naturaleza, esa conexión, esas tradiciones ancestrales, donde la tierra está considerada sagrada. Y agradecemos por esa sabiduría. Seguimos inhalando, exhalando. Y a la misma vez, ahora, poco a poco, sintiendo todavía esta conexión, estas raíces, esta gratitud por sostén, por todos estos seres vivos que tenemos siempre a nuestro alrededor. Seguimos inhalando y exhalando y vamos moviendo un poco el cuerpo. Y vamos a tomar también un momento para sentir esa gratitud que hemos sentido con esta conexión. Y agradecemos, gracias, Madre Tierra, a todos los elementos, a todos los ancestros que nos han precedido. Y vamos poco a poco empezando a mover nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestros dedos, nuestros hombros, con mucha lentitud. Abrimos los ojos, los teníamos cerrados y conectamos aquí en el lugar presente con este agradecimiento, con esta práctica. Vamos a empezar a presentarnos quiénes somos, por qué estamos aquí. Y bueno, empiezo yo muy brevemente. Soy Ana Lamán y vengo del mundo de impacto de los últimos 15 años, el mundo empresarial los últimos 20, en el mundo de las empresas de impacto los últimos 15. Fundé una empresa de impacto en India en el 2011, en el cual sigue vigente, relacionada con el turismo sostenible. Empecé con esa visión de sostenibilidad, de minimizar impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Y bueno, al cabo de unos años me di cuenta de que esa mirada de paradigma pues no era incansable. O sea, realmente sufrí incluso físicamente un impacto de estos endless, ¿no? Estos sin fin. Los impactos que tenemos el ser humano son infinitos y una pequeña empresa, ¿no?, posicionada en Nueva Delhi con un pequeño equipo humano, nos sentíamos agotados, ¿no? Cuando no era el plástico, era el género, cuando no, pues pobreza, reducción de igualdades, etcétera, etcétera. Siempre estábamos, bienestar del animal, siempre estábamos creando proyectos, ¿no?, donde a través del turismo pudiéramos minimizar esos impactos. Y me di cuenta que necesitábamos ir mucho más allá, mucho más profundo, más que más allá, más profundo. Y de ahí los últimos
6, 7 años han ido dirigidos a esa mirada más consciente de cómo el turismo regenerativo, ¿no? Mediante las experiencias y nuestra conexión con el ecosistema del turismo, ¿no? Dentro de lo que es el destino, en este caso es India, podíamos generar una mirada eh, mucho más regenerativa, de un impacto mucho más positivo de ese legado, ¿no? Tanto los viajeros y viajeras que llegan, como nuestros colaboradores, como nuestro equipo en sí. Y con esa evolución, junto con el COVID, empezamos a evolucionar, ¿no? Y los últimos años me dedico pues a facilitar y acompañar a emprendedores y a emprendedoras que quieran generar esa mirada de modelos de negocio más regenerativos con esa mirada de liderazgo, con el que acompañamos con Paco, ¿no? En los últimos 2 años con el paraguas de Regenerators, que es la fundadora es Laura Storm, y que bueno, pues generó y diseñó un curso increíble de liderazgo regenerativo en el que hoy vamos a explicar un poquito sobre la historia de la separación y los tres, ¿no? Pues acompañamos de alguna forma la mirada regenerativa del líder en un curso que es de liderazgo regenerativo en español. Paco. Gracias, Ana. Bueno, en mi caso yo llevo muchos años, como se puede ver, eh, pues trabajando en proyectos de transformación, ¿no? Trabajando en proyectos de transformación desde diversos prismas, ¿no? Empezando por transformación tecnológica, transformación organizacional, transformación de modelos de negocio también, pero notando muchas veces que, pues bueno, no había finalmente una satisfacción de muchos de los jugadores, o había satisfacción para uno solo y no para el conjunto. Y, y de hecho, en muchos casos había mucha insatisfacción. Trabajé durante muchos años en proyectos de transformación de lo que se llamaba recursos humanos, que peleaba mucho contra ese nombre, porque veía a las personas como recursos humanos en esta idea de la máquina. Aunque creo que sí, las personas todas tenemos muchos recursos, ¿no? Ahora recupero el término como esos recursos que podemos traer, pues bueno, y entregamos para los modelos de negocio o para, pues bueno, los objetivos y los beneficios que queremos lograr. Y bueno, en este sentido, sí que veía, y trabajando en organizaciones, pues esa falta de engagement, ¿no? De ese compromiso, esa conexión realmente con lo que la empresa quería hacer, que según la investigación, pues es muy bajito, 20%, ¿no? Y esto lleva a mucha insatisfacción en las personas y lleva a mucha, bueno, a veces mucha infelicidad en las organizaciones. Y explorando más el cómo sanar esto, pues encontré que la naturaleza ayuda mucho, ¿no? Y empresas que están más cercanas a esto y que consideran a la naturaleza como parte de su modelo, pues bueno, son mucho más exitosas, ¿no? Esto me llevó a este tema de la regeneración, donde sanar esa separación de la naturaleza es muy relevante. Ya profundizaremos un poco más. Y esto ha sido mi exploración por los últimos 5 años, ¿no? Trabajando cada vez más metidos en sostenibilidad, transformando todos los procesos y modelos de negocio de las organizaciones, ayudando a que eso pase, o sembrando a veces semillas de transformación, porque esas transformaciones pueden llevar mucho tiempo, ¿no? Pero sí trabajando mucho en la conciencia personal, ¿no? De todas las personas implicadas en esos proyectos o en esas iniciativas y tratando de que eso se expanda más. Y es de lo que les vamos a hablar hoy un poco, ¿no? Esas cosas que hemos visto que pasan y algunas de las soluciones. Así que, bueno, seguimos. Y con esta mirada sí que queríamos, pues, a ver, un poco despertarnos, ¿no? Ahora por la mañana y con 3 preguntas. Y que pongáis en el chat un poco lo que vosotros pensáis, lo que vosotros sentís, pero un poco para darnos cuenta de, bueno, qué porcentaje, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de esto en esta parte de la historia de la separación, vamos a hablar de 4 áreas importantes, pero vamos a sentir, a ponernos ahora en cómo estamos hoy en día, ¿no? Realmente, ¿cuál es la situación real ahora, día de hoy, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje, por ejemplo, de creatividad, ¿no? De ese de modo genio en el que sentimos que operamos en el día a día? Y es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el Paramos ahí un porcentaje? poquito, Sí, ¿no? Y dejamos venga. ahí a ver qué tal, qué piensan. En ese modo genio, donde traemos lo mejor de nosotros, ¿no? Y operamos a altísimo nivel. ¿En qué porcentaje creéis que operamos las personas allá en los círculos donde estemos trabajando? Por ahí dicen un 30%. Sí, han dicho un 30%, un 80%, un 10%.
Ujú. Un 10, un 80%, bueno, tiramos alto. Ujú. Un 30. Y ahora no a nivel personal, pensadlo en promedio, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, ¿no? Porque, bueno, pues sé que algunos de estos datos Un vienen 10. de personas que operan muy alto, que yo lo sé. Ujú. No, no, es un promedio En general promedio. de un adulto de 30 años en qué porcentaje de creatividad utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Pues no, es algo muy bajito, es un 2%. Es un 2%. El 2% que utilizamos en un estudio hecho por la NASA, ¿no? Que realmente bueno, para estudiar, ¿no? Los empleados qué creatividad utilizaban en su día a día. Y son los niños de 3 a 5 años los que utilizan ese 30%, No, ese super, hasta el ochenta por hasta el ciento 80% de 3 a 5 años. De 15 años son un 30%. Y los adultos bajamos a un 2% a partir de los 30 años. Sí, y no es por un tema de capacidades, ¿no? O sea, muchas veces es, pues bueno, todas estas capas que nos vamos poniendo, ¿no? De educación o de civilización o de creencias de muchos temas que nos limitan esto, ¿no? Evidentemente un niño cuanto más pequeño es, pues bueno, es una esponja, absorbe todo y es de una curiosidad infinita, lo que le permite, pues, explorar absolutamente todo casi sin límites, ¿no? Entonces, bueno, pues esa limitación, pues bueno, hablaremos un poquito de Sí, ello. pero explicamos con ese 2% que solamente utilizamos en el día a día. Y la segunda pregunta, pero ¿cuánto pensamos que esto está más en el día a día, ¿no? La importancia de ese burnout que tenemos, ese estrés diario, ¿no? Ese agotamiento, ¿no? Que sufrimos en nuestros trabajos. ¿Cuánto pensáis que es el porcentaje que estamos viviendo ahora a nivel profesional? Las empresas que están viviendo, ¿no? Las personas agotadas, del 60 al 80%, el 80%, un 80%. Bueno, aquí hemos tirado por lo alto, un 70%, un 70%. Sí, Bueno, hay consenso en que es más alto, ¿no? sí, 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 es interesante la sensación, ¿no? De que quizás es más alto, es un 42%, pero es muchísimo, es casi la mitad de las personas trabajando, ¿no? Yo siento que casi la mitad de las personas trabajando sentimos que hay un burnout en nuestra profesión, un agotamiento por las horas de trabajo o simplemente porque lo que estamos haciendo no estamos alineados y eso nos agota, ¿no? Por una falta de alineación de valores y es un conflicto interior de forma constante, que eso al final nos cansa también ese agotamiento mental, ¿no? En nuestros trabajos, ¿no? Y la retención de talento, ¿no? Esto que se habla tanto, ¿no? Pues es uno de los mayores problemas que están en las empresas y es una de las áreas de las separaciones por las que también vamos a comentar hoy un poco, pero sí es el 42%. Y vamos con ese discurso, ¿no? De que no me da la vida, no llego, no puedo, ¿no? Y incluso a veces cuando hablamos del trabajo, muchas veces el trabajo no es una palabra positiva, ¿no? Es que tengo que volver al trabajo, ¿no? Es que el lunes trabajo, ¿no? Y no es esa sensación de subidón, ¿no? De qué bueno, voy a hacer mi trabajo, voy a contribuir a ese maravilloso propósito en el que estamos, ¿no? Pero sí, es muy alto. Y la última pregunta, que esta es bastante chocante. Hay muchísimas preguntas que podríamos estar haciendo aquí, hemos cogido solamente tres, pero la representación del mamífero salvaje, no estamos hablando del mamífero ganado, ¿no? Que es poder utilizamos para el consumo de personas, sino el mamífero salvaje en el planeta. ¿Qué representación tiene en el mundo? ¿Porcentaje creéis que hay de animales salvajes mamíferos? 1%, Lats. Menos del 1%. Sí, ya esperamos poquito, ¿no? Ya, yo creo que ya saben Ujú. ya nos midieron y saben que vamos con Vamos por ahí, números vamos por ahí. extremos, ¿no? Y sí, este dato es, yo la primera vez que me lo dijeron es alucinante, ¿no? Realmente la mayor parte de biomasa de mamíferos en el mundo que hay es ganado para consumo humano, para consumo cárnico, ¿no? Y incluso para
consumo del ganado también, ¿no? Que fue uno de los problemas que originó, por ejemplo, la crisis de las vacas locas, ¿no? 60 y, ¿cuánto era? 64%, ¿no? 63 o algo así es el ganado, 30 y pico somos el ser humano y el 4% es el mamífero Entre 3 y salvaje. 4% 3 son o los 4%. animales salvajes. O sea, estamos en un mundo donde, pues bueno, la mayor parte de los leones, jirafas, rinocerontes que vemos, los vemos en los documentales de la 2 o de National Geographic. No hay. Sea, estamos en un mundo que se está vaciando de esto. Es extremo, ¿no? O sea, estamos en una crisis de biodiversidad tremenda que afecta absolutamente toda la vida en el planeta, desde luego a todos los animales. Y recordáis, cuando viajábamos por carretera, eh, los parabrisas, ¿no? Quedaban llenos de insectos. Eso no pasa ya. O sea, vivimos en un mundo sin insectos. Más del 70% de los insectos han desaparecido. Y eso nos llega incluso a los humanos, ¿no? Que ya tenemos problemas y quizá han escuchado y conocen gente que tenga problemas, cuando quieren tener hijos no se puede, ¿no? Y hay muchas razones para esto. Estamos ahí. Estamos ahí y estas tres preguntas es simplemente un punto de reflexión que todos los que estamos aquí sentimos y estamos más acostumbrados, pero muchas personas, la mayoría, estas reflexiones no se las hacen y entonces no conectamos, ¿no? Con realmente lo que está pasando. Y es necesario llegar a esta incomodidad y sentir esta incomodidad de lo que está pasando alrededor. Y de esta forma es como esta de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Las cuatro principales áreas de separación, viene a esto, viene realmente a sanar de forma catalizadora, ¿no? De forma concisa, ¿no? Estas áreas de separación que sentimos que son importantes para volver a reconectarnos en nuestro día a día, en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones. Y de esto es lo que vamos a hablar ahora. Ujú. Y empezamos hablando de la primera de ellas, la separación de la naturaleza. Hablamos constantemente de la naturaleza como algo externo a nosotros, ¿no? Vamos a la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es algo como muy específico, ¿no? Y cada uno tenemos esa imagen de la naturaleza, ¿no? La playa, la montaña, el campo, ¿no? Pero la naturaleza es absolutamente todo, todo incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y durante la mayor parte de la existencia de la humanidad en el planeta, eso estaba realmente integrado con nosotros, ¿no? O sea, nos considerábamos partes de la humanidad. Y la sabiduría ancestral que nosotros traemos mucho en esto de las culturas regenerativas, pues habla de esta convivencia con la naturaleza, esta comunión. Somos parte de, ¿no? O sea, no somos realmente, pues bueno, un elemento que venga aquí a simplemente ser extractivo y consumista de los recursos. A la naturaleza le llamamos recursos naturales, como a veces a las personas antes comentaba, ¿no? Le llamamos recursos humanos, ¿no? Y no, o sea, sí que nos dan multitud de recursos y nosotros incluso podríamos serlo, ¿no? Pero durante pues esto que dice, ¿no? Janine Benyus, pues bueno, ella ha investigado mucho, ¿no? Y está entre las pioneras, ¿no? De la biomimética em, y, pues la investigación, ¿no? De cómo, ¿no? Hemos vivido, ¿no? Es una bióloga bastante conocida en la investigación de este. Y bueno, sí, y en las bases de la regeneración, pues están muchos de sus conocimientos, ¿no? Y claro, mientras fuimos cazadores y recolectores, nuestras vidas dependían de esto, ¿no? Y es muy importante traerlo aquí, ¿no? Ser y entender que somos parte de la naturaleza. Este ejercicio que hacemos al principio de enraizamiento es entender que somos parte, ¿no? De este ser interconectado que es Gaia, ¿no? Que es el planeta, ¿no? Y aquí invitamos a hacer muchas preguntas más profundas, ¿no? Si quieres avanzamos, Ana, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene esta separación de nuestro hábitat natural, nuestro bienestar mental y físico? Hay mucha investigación al respecto. Y mirad, algunos de los comentarios, de hecho, hablaban, ¿no? La última investigación de animales de crianza de los seres humanos, habla de que el peso es mayor de estos dos que toda la vida en el planeta. Este es un mundo muy diverso, ¿no? Y depende qué consideremos, ¿no? Pero, por ejemplo, este es un mundo donde, entre otras cosas, vivimos con
los microorganismos, ¿no? Y el peso de los microorganismos, o sea, es mucho mayor que el peso del resto de la vida en el planeta. Bacterias y microbios de toda clase que además nos ayudan a tener vida, ¿no? Entonces, profundizar en eso es fundamental. Y de ahí empezamos a tirar del hilo, ¿no? Y bueno, ¿cómo afecta esto a nuestras sociedades, a nuestra cultura, a nuestro modo de vida, ¿no? A nuestra sociedad, al consumismo, ¿no? Esa interconexión realmente es una de las áreas de exploración que nosotros dejamos aquí estas preguntas para que se las lleven puestas, pues bueno, como parte de estos procesos de reflexión de fin de año, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el mundo vivo? La segunda separación es entre lo masculino y lo femenino, a nivel de género y a nivel de energías, ¿no? Esta idea de la otredad, ¿no? O sea, y de esa separación nos hace seres incompletos, ¿no? Y ponemos energía masculina y femenina y separamos, y algunas no pueden estar, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Aquí no se puede mostrar las emociones en una organización, o no se puede hacer determinados comportamientos, ¿no? O alguien no puede ascender en la escala porque tiene determinadas actitudes o habilidades, o incluso su forma de gestionar es de una manera o de otra. Y creemos que no es así. Debemos traer ambas energías. Y si quieres avanzamos, Ana, una más, porque esto está muy enraizado en nuestra historia, ¿no? Y particularmente, bueno, históricamente y de mucho tiempo atrás, pues hablamos, ¿no? Incluso nuestra relación con la naturaleza también, que los hombres debían conquistar y penetrar la naturaleza, ¿no? Esto ya venía, ¿no? En el pensamiento dentro de la ilustración, ¿no? Y muchos filósofos ahí muy cartesiano, eh, esto, ¿no? Y Sir Francis Bacon, desde esa época, pero venía desde muy atrás, ¿no? Quizá desde que empezamos con la agricultura empezó esa separación de lo masculino y lo femenino. Y la realidad es que todas energías las tenemos aquí. Y esto es un poco como el manifiesto ágil, ¿no? O sea, las cualidades masculinas no es que estén, bueno, y quizá en algunos entornos sí están sobre las femeninas, pero este es uno de los grandes cambios que nosotros proponemos, es gestionar con, ¿no? Y ambas son necesarias en diferentes momentos. Pero claro, hay que estar abierto a tener ambas, ¿no? Entonces, bueno, a veces la competencia puede ser interesante, la colaboración es más relevante, ¿no? En otras ocasiones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos y traemos unas u otras? Nosotros creemos que es importante traer, ¿no? A nuestra acción y desde luego a nuestra conciencia, a nuestras creencias, a nuestra visión del mundo, a esos paradigmas que tenemos aquí, la importancia de la alquimia de ambas polaridades porque esto nos hace seres completos. Bueno, las preguntas, ¿no? Las preguntas para reflexión. ¿Cómo serían nuestras culturas en el trabajo, las culturas corporativas, si hubiera un mayor equilibrio entre lo masculino y lo femenino? No tener que elegir entre unas u otras. ¿Cómo se manifiesta esta dinámica entre lo masculino y lo femenino en tu vida? ¿Y cómo llevarías a cabo tu vida si cultivaras ambas cualidades dentro de ti? Áreas de exploración también. Y ahora sí, ya no te dejo aquí. Sí, y es interesante, ¿no? Porque esto, bueno, claro, nosotros en el curso lo profundizamos muchísimo, incluso esta parte bueno, de cómo pues un mismo módulo se gestiona o lo vemos desde una parte más, intentamos que sea de una parte más con energía, ¿no? Cualidades masculinas con las cualidades femeninas, cómo eso se integra en una organización, en nuestro día a día, en nuestra transición de vida, en nuestra familia, ¿no? Entonces cada uno en el momento que se encuentra, porque al final esta mirada de la historia de la separación, el líder para nosotros es cualquier persona. No hablamos solamente del liderazgo jerárquico o del liderazgo de una empresa, de un CEO ejecutivo, sino que también, por supuesto, y ahí también es donde vamos, es realmente a sanar esa historia de la separación del CEO, de un ejecutivo en una empresa y también de una persona, de una ama de casa, de una persona que está en transición de trabajo, de un padre, de una madre, de un líder de una comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el líder para nosotros es totalmente
realmente es cualquier persona, ¿no? Que lideramos nuestras vidas. Y la tercera separación, aquí hablamos del interior y el exterior, y es un poco más relacionado a la pregunta que hemos hecho del burnout, ¿no? Realmente de por qué nos encontramos en un burnout en un trabajo, ¿no? Esa retención de talento tan importante en el cual nos estamos encontrando muchos desafíos en las empresas, y muchas veces es que no estamos alineados realmente, o nos cuesta, o sí estamos alineados y no pasamos a la acción, ¿no? Para realmente demostrarlo, porque no se habla solamente de una alineación personal y ya está, es la alineación personal con lo colectivo, ¿no? Cómo realmente trabajamos esa parte interior, ¿no? De bienestar, de alineación, de propósito, y también de alinearlo con lo colectivo allá donde estemos. Pero nos hemos basado durante muchísimo tiempo en esa parte bueno, de finanzas, de más de cabeza, ¿no? Más de finanzas, tecnología, policy makers, ¿no? De dónde nos encontramos. La parte exterior de lo que nos viene dado por la sociedad de forma constante en una organización se puede traducir en lo que el mercado, no las tendencias de mercado. ¿Cuáles son las tendencias de mercado? Bueno, las tendencias de mercado es cuál es la alineación del equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Cómo están alineados el trabajo, el equipo con los valores de la empresa? Esa posiblemente será tendencia del mercado, ¿no? De una empresa y hacia dónde tenemos que irnos, ¿no? ¿Cómo podemos alinear las dos? Lo que la sociedad nos está pidiendo ahora, incluso a nivel tecnológico, hacia dónde vamos, que va todo muy rápido, y dónde está el propósito de cada persona, de las personas que forman parte de nuestro equipo, del ecosistema. Podemos y juntar las dos de por sí, ¿no? Hasta muchos años solamente hemos visto una parte, que es la cabeza, que es el sistema social exterior, la sociedad exterior, lo que nos reclama. Y ahora estamos viendo, ¿no? La necesidad, ¿no? de alinear las dos, y esto, los que estamos aquí lo sabemos y lo sentimos, ¿no? Toda esta crisis climática que estamos viviendo es un colapso realmente interno, o sea, es un colapso totalmente interno, ¿no? Y es esa crisis interior que estamos viviendo, y es importante hacer llegar este mensaje a todos los niveles de liderazgo, ¿no? A todos los líderes que somos nosotros, a cualquier persona que dirige una organización, cualquier persona que dirige una familia, una comunidad. Esta crisis climática viene dada por una crisis interior, entre el gap que tenemos entre el interior y el exterior, y el coraje que tenemos en mostrar ese interior hacia lo exterior también, ¿eh? Entonces, bueno, es importante como tener esa reflexión aquí de cómo podemos seguir alineándonos, ¿no? Y esto, bueno, es algo que nos cuesta sostener, y más desde la mirada, vamos a poner, de miradas de países del norte, ¿no? Pero todas aquellas personas que venimos de vivir en países en vías de desarrollo, con países del sur, el desarrollo es horrible la palabra, pero cómo hemos vivido, ¿no? Ese colonialismo, esa mirada, ¿no? Desde el norte, ¿no? Y la seguimos mirando desde allí, ¿no? Yo he estado 14 años viviendo en India, Paco es de México, muchísimas personas, ¿no? Que vienen desde otros países, y cómo esa historia de la separación, que es muy importante, es totalmente diferente para las personas del norte de Europa como para países como lugares como Latinoamérica, Asia, ¿no? África, cómo esa historia de la separación es diversa y es diferente para todos los que nos encontramos, ¿no? Y es importante llegar a ella. Desde Europa, ¿no? Pues tenemos una mirada más colonialista, y en la que necesitamos también sanar, sin culpas, ¿no? Sin culpabilizarnos, pero sí el sostener, ¿no? de que esto ha pasado, y que quizás en nuestra historia y en nuestro paradigma y en nuestras formas de hacer todavía quede, ¿no? Una parte de esa mirada cuando formamos empresas en otros países, cuando consumimos, ¿no? Que están hechos en otros países, y es uno de los problemas que nos encontramos a la hora del consumo, ¿no? Y de todo este impacto que estamos generando. Entonces, ¿dónde viene? ¿Cuál es la historia esta de nuestra separación? Y cómo podemos sanarla desde ahí, ¿no? Y aquí es, bueno, ¿cómo valoramos, ¿no? Aquí unas preguntas. En nuestro día a día, ¿qué valoramos más, ¿no? Ese sentido del ser
mío, ¿no? De bienestar interno, de mi alineación, ostras, o ese éxito externo, ¿no? Que nos llama la vida, ¿no? De tener que seguir. ¿Cuáles son los indicadores, ¿no? De esa vida exitosa, ¿no? Incluimos ese bienestar, incluimos esa presencia, incluimos un indicador, ¿no? Del ser, y esto en los KPIs, ¿no? Los indicadores de una empresa, ¿no? ¿Cómo reflejamos esto en una organización más regenerativa? ¿Cómo regeneramos? ¿Qué indicadores son los que nos ayudan realmente a cuáles indicadores más regenerativos podemos también tener en la organización, ¿no? Y esta sintonía también con nuestro sistema de guía interior, cómo se representa. Y esas son preguntas, ¿no? que podemos como reflexionar y los dejamos, ¿no? Para decir, ostras, ¿en qué punto me encuentro, ¿no? en mi día a día? Y luego tenemos la última historia de la separación, que es, bueno, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Y aquí como hablábamos... Paco, también, ¿no? De una parte de que aquí no decimos que, al igual que la cualidad de la energía femenina, la cualidad de la energía masculina, no es uno u otro, ¿no? Son los dos, pero hasta ahora ha sido uno el que ha sido más prioritario, ¿no? Ha sido el que más ha estado más presente de una forma y sigue estando muy presente en organizaciones, ¿no? El que es el más de estructura, de orden, ¿no? Que es importante, pero más de las competencias, de una parte muy tangible, pero sin dejar, ¿no? Espacio a la parte más... menos tangible, ¿no? La más intuitiva, ¿no? Podríamos decir, la más abstracta, ¿no? Como podría ser este enraizamiento que acabamos de hacer al comenzar, ¿no? Cómo realmente dejamos una parte más intuitiva, sentir esa conexión entre todos, ¿no? Entre todos los departamentos, cómo cada acto está totalmente interconectado con diferentes formas de hacer y cómo esto lo trasladamos también en una organización o en el sistema o en el lugar que nos encontremos, ¿no? Y es que nuestro cerebro, y hay un tóctel, que ahora no me acuerdo el nombre, Paco, si te acuerdas, de esta mujer, que es interesantísimo, ¿no? Donde por unos años se quedó paralizado lo que es una parte, ¿te acuerdas, Paco? No me acuerdo. No te acuerdas, vale, no te acuerdas, no, pero bueno, si nos acordamos, Ahora lo busco. lo ponemos, ¿no? Pero que se quedó realmente con la parte del hemisferio derecho solamente activo, ¿no? Y cómo su visión del mundo cambió por completo durante bastante tiempo, ¿no? Cuando andaba todo era abstracto, todo era muy fluido, todo era casi no se podía tocar, vivía en un mundo paralelo a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y era porque ese hemisferio izquierdo no lo tenía activado. Y esto nos da pues una visión de, ostras, es que realmente los dos son importantes, pero solamente el racional y el analítico, ¿no? Es el que está predominante en nuestras vidas, ¿no? Y la intuición es algo tan importante que nos ayuda a alinearnos y nos ayuda a ser auténticos, nos ayuda a que no tengamos ese agotamiento, ¿no? Ese burnout que estamos hablando, el dejar espacio también esa intuición porque nos alinea a quien realmente somos, ¿no? Y es esa parte que viene también, que hemos hablado de la historia de la separación, de dónde viene esa intuición, cómo las hemos capado, ¿no? De alguna forma las hemos matado, ¿no? Las hemos totalmente destruido de nuestras vidas, ¿no? Y aquí es, bueno, ¿y cómo realmente dejamos espacio a esa intuición, esa parte más racional en nuestro día a día, en la toma de decisiones, en nuestras familias, en nuestros hijos cuando quieran tomar una decisión, ¿no? De decir, es que yo siento, ¿no? Que me gustaría hacer esto, no, hay que hacer ingeniería, hay que hacer, ¿no? Ostras, o en la toma de decisiones en una empresa, ¿no? De cuál es la parte que al final toma, ¿no? Importancia en la decisión y qué condiciones, ¿no? realizamos en nuestro día a día, ¿no? Para que realmente se genere esa cualidad derecha, ¿no? Más importante en nuestras vidas, ¿no? Y es que al final, si estas cuatro, ¿no? Si estas cuatro historias que acabamos de hablar, la separación de la naturaleza, la separación de las energías, ¿no? Cualidades femeninas y masculinas, la separación del lado, ¿no? Del lado izquierdo al lado derecho, la separación de nuestro ser interior con lo que la sociedad, con el exterior nos pide, si realmente no vemos esta alineación o lo vemos como trabajar para la conexión, vamos a seguir
viendo como vamos a seguir como estresados, ¿no? Porque somos sistemas estresados, tenemos un sistema nervioso estresado, cuerpos al final estresados, donde consumimos pues, de forma constante, ¿no? La medicina convencional, porque estamos chafando un dolor, ¿no? Que realmente y al final nos condiciona a unas tomas de decisiones que estresamos al planeta. Ese estrés del planeta viene de un estrés del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo linkamos y cómo intentamos sanar esas miradas, ¿no? Por esas 4 bandas? Sí. Y bueno, y contra el estrés no hay nada mejor que la calma, ¿no? Por eso nuestra propuesta inicial es, pues eso, paremos un poquito. Y esto es muy importante llevarlo a todos nuestros círculos donde participamos, todos nuestros círculos de influencia, ¿no? Parar. Y, y- y bueno, nosotros creemos mucho, ¿no? En la fuerza y la sabiduría de la naturaleza, ¿no? A veces dejar que la naturaleza actúe, eso tiene mucho que ver con la regeneración, ¿no? A, a veces, ¿no? Hay el Wu Wei, ¿no? O sea, no hacer nada, ¿no? O sea, o la permacultura, ¿no? Hay que empezar observando un poco, ¿no? Parar y ver cómo funcionan, cómo están esos sistemas y a veces simplemente parar ayudará a desestresarlos. Pero si no, nos ayudarán a entender, pues bueno, cómo seguimos avanzando para esto, ¿no? Y la idea de la charla de hoy es hablar, ¿no? De cómo curar, ¿no? Y bueno, pues esa es una. O sea, la calma es uno de lo principal, ¿no? Estas prácticas, ¿no? De contemplativas, el mindfulness, ¿no? Estas prácticas introspectivas, ¿no? Verlo, ¿no? La regeneración creemos mucho que es de observar sistemas vivos, entender cómo funcionan los sistemas vivos, ¿no? Y cómo eh, replicamos eso en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, en todos estos sitios, sabiendo que la dinámica nunca es jerárquica, nunca es lineal, ¿no? Esto crece de forma orgánica y se mueve de diferentes formas. Y para esto hay que desaprender mucho. Hay que liberar, Ana lo ha mencionado mucho, la intuición, ¿no? La creatividad, lo emocional, ¿no? Dejar que aflore, ¿no? Entender que hay muchos lenguajes más, sabemos, y además lo hablamos constantemente, que simplemente la comunicación no verbal es más del 70%, ¿no? Y la verbal en la que nos enfocamos y la que activa muchos desencadenantes en nosotros, ¿no? Y esos triggers, ¿no? Y que a veces nos hace enfadarnos o nos genera miedo, o tristeza o ira, eh, son las palabras, ¿no? Y no estamos abiertos a sentir, y esto hay que hacerlo mucho más, ¿no? Y silencio, Ana. Y ese silencio es importante, ¿no? Porque hablamos del diseño regenerativo, ¿no? Y hablamos del liderazgo regenerativo y hablamos de para sanar estas 4 áreas, ¿no? Necesitamos o es importante, ¿no? Ver estas esferas, ¿no? De yo actúo yo, es esa parte interior, ¿no? Em, pero desde la parte interior, ¿cómo puedo estar alineado? ¿Cómo sano yo mi relación con la naturaleza? ¿Cómo veo y me interconecto con todos los sistemas vivos? Pero no solamente desde mi interior queda desde lo individual y aquí nuestra visión es pasar a lo colectivo. O sea, esa sanación individual es necesaria, pero para trabajar a una sanación colectiva, ¿no? Y no se queda en lo individual. Y creo que aquí es su importancia, ¿no? No hablamos solamente de una terapia individual, de una sanación individual, que sí es muy importante, pero cómo traspasamos desde lo interior a lo colectivo. Y en esa parte segundo, exterior, hablamos de cómo esa parte interior, tenemos el coraje, y aquí hablamos de un objetivo de desarrollo interior en el que trabajamos también mucho, es bueno, ¿cómo tengo el coraje de traspasar esa alineación mía, ese ser interior a mi exterior? Y para esto hace falta coraje, ¿no? Además de mucha presencia, mucha escucha, etcétera, etcétera, muchas habilidades de colaboración y aquí se necesita coraje a empezar, ¿no? Y esto se traslada a mi familia, a mis seres, ¿no? A mi ecosistema más cercano, ¿no? Y una empresa. ¿Cómo alzo, cómo saco mi voz?
¿no? auténtica en un departamento, con mi jefe, en un momento en el que yo siento, ¿no? que no está alineado con mis valores para que realmente genere un cambio. Y estamos viendo, esto está pasando ya. O sea, estos cambios de intraemprendedores, ¿no? como hablamos, del intraemprendedor que genera un cambio en la organización, esto ya está pasando y genera esa transformación organizacional consciente, ¿no? para que realmente se da esa parte sistémica. ¿no? Y la sistémica es cómo podemos ver, a mí me encanta esto, a la naturaleza como nuestra mentora. ¿no? ¿Cómo lo haría la naturaleza cómo lo haría la naturaleza para comunicarnos mejor en nuestros equipos? ¿Cómo lo haría la naturaleza a la hora de desarrollar y diseñar un producto? ¿Cómo lo haría la naturaleza, ¿no? desde esa visión, ¿no? y la vamos integrando y bueno, en el curso hablamos de 12 cualidades, ¿no? del líder regenerativo para que realmente tengamos esa capacidad de que en cada toma, ¿no? de decisiones o en cada impacto que nos encontremos, desde el interior, exterior, sistémico, necesitemos esas 12 habilidades, ¿no? para generar esa influencia en el que nos encontramos, ¿no? y que queremos para sanar ese gap, ¿no? de desconexión en el que nos encontramos. Y una herramienta, un proceso, una dinámica, ¿no? Que aquí os dejamos de alguna forma en el que, bueno, no tenemos muchos minutos para profundizar mucho, pero sí es el mapa del ecosistema personal, ¿no? O lo podemos, sí, es un mapa en el cual nos ayuda a colocar todo nuestro inner y nuestro outer, nuestra parte más interior, ¿no? Que podamos tener con la parte más exterior, que es con la que lo relacionamos, y lo pongamos todo en un mapeo. O sea, es como un lienzo en blanco y tengamos la oportunidad de decir, vale, Ana está en el centro, ¿vale? ¿Cómo está mi estrés? ¿Vale? Que es mi estrés interior, cómo está mi tiempo en la naturaleza, también lo vamos a poner ahí, cosas que sean importantes para mí, cómo están mis meditaciones o cómo está mi nutrición en mi día a día, mi espacio físico, cómo están, pues bueno, todas mis familias, mi relación en pareja, cómo está todo parte en una parte interior, ¿no? que pueda ser mía, y luego hay una parte exterior, ¿no? que aquí podría hacer, bueno, mi interior también sería mi propósito, ¿no? Mi parte exterior podría ser, bueno, a nivel educativo, ¿no? esos certificados, ese doing, ¿no? que necesitamos hacer, o mi trabajo, ¿no? Cómo genero mi trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí lo importante es ver mis finanzas, ¿no? Es poder ver, enlazarlo todo. ¿Vale? Y cómo ver, por ejemplo, cómo está la calidad de las relaciones, ¿vale? Y esto lo hacemos con diferentes colores, cómo se interconecta la calidad de las relaciones entre una parte mía interior y una parte mía exterior, ¿no? Y nos da mucha información. Y esto nos da mucha información en dónde empezar y en qué áreas empezar a actuar, ¿no? Ostras, pues a lo mejor necesito mejor nutrición, a lo mejor necesito, ostras, unas finanzas más saludables que estén más alineadas, ¿no? Porque a lo mejor necesito una mejor comunicación, a lo mejor necesito más tiempo con mi familia, a lo mejor necesito, o la relación entre mi familia pues está pues negra, necesito como ampliarla, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos da un mapa visual. Y lo bonito y lo impactante y para mí transformador también, que además lo utilizamos, Paco y yo se utiliza, es este mapa ecosistema personal, trasladarlo también al mapa ecosistema, lo que es organizativo, ¿no? Y aquí se ve realmente en dónde necesitamos mejorar la calidad de las relaciones, porque al final lo que hablamos es de no cuántas áreas tenemos, sino cómo son la calidad de las relaciones entre esas áreas, ¿no? Y cómo podemos mejorar la calidad de relaciones entre esas áreas, ¿no? Igual que la permacultura, ¿no? O sea, realmente cómo podemos hacer esa diversidad y que realmente genere energía, ¿no? En el lugar en el que trabajo, pues esto es lo que trabajamos, cómo podemos generar una energía mucho más saludable con todas las áreas en las que trabajamos, tanto a nivel personal como a nivel organizativo. No sé si tú quieres añadir algo más, Paco. Simplemente, sí, 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 este es un momento perfecto, ¿no? Este fin de año, para trabajar en esto, ¿no? Y planificar el siguiente y ver en dónde estamos, ¿no? Y al mapear estas relaciones, las líneas son muy importantes. Efectivamente, encontrar, pues bueno, los grandes círculos, los grandes temas es muy relevante. Pero cuando dibujamos esas líneas, pues bueno, dibujarlas ahí, pues bueno, con un grosor específico donde, bueno, por ejemplo, aquí es bastante notoria la del estrés, ¿no? Bueno, aparece ahí el silencio, el tiempo en la naturaleza, ¿no? O sea, como áreas donde debemos actuar más.
¿no? Y comentaba antes en el chat, ¿no? O sea, esas cosas que nosotros consideramos importantes, ¿le estamos dando la importancia adecuada? ¿No? O le estamos dedicando a otra cosa. Entonces, el viaje regenerativo es eso, es un viaje, ¿no? O sea, es que no acaba nunca, ¿no? Así que constantemente podemos actuar. Y este es un mapa, ¿no? Por eso le llamamos así, el mandala también le llamamos. Y Ujú. es muy relevante, ¿no? Pero estamos tejiendo estas historias, ¿no? Entonces somos tejedores. A los que estamos en el movimiento regenerativo, ¿no? Pues somos parte de esa regeneración, ¿no? Empezando por nosotros y después trabajando en los otros círculos, ¿no? Y hay muchísimas áreas de actuación. Sí. Hay muchísimos modos, por eso hablamos de culturas regenerativas. No hay una cultura regenerativa, ¿no? Hay muchas y podemos actuar desde diferentes, ¿no? Las organizaciones TIL son una, ¿no? Entonces, explorar hacia ese lado es muy interesante en lo organizacional, ¿no? La permacultura es otra, ¿no? Eh, y hay muchos métodos. La agricultura regenerativa, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos tiene, ¿no? Y lo importante también ahí es ver cómo se interrelacionan, porque no hay una receta única para todos. Y es que estamos ya ahí, o sea, realmente aquí hablamos del ADN regenerativo, que en el curso pues profundizamos más con la cultura, el diseño, el ser, ¿no? Y con, bueno, cómo podemos ver, ¿no? Dónde trabajamos o la organización o en nuestro lado, cómo podemos puntuar y hacia dónde vamos, ¿no? Con nuestra mirada de liderazgo regenerativo, ¿no? Y es que ya hay más ejemplos de cada vez de organizaciones que están creando hacia esa transformación, ¿no? Y donde queremos ir. Y aquí nos queríamos, bueno, dejar de ahí para ir finalizando, ¿no? Que ya veo a Andrea por aquí, que es como nuestro clock del cling, de quedan 10 minutos para finalizar. Dejar un poco la pregunta aquí abierta, ¿no? De silencio y también de sentir, ¿no? De estas 4 áreas, ¿dónde realmente pensamos que se está manifestando actualmente esta historia? Por supuesto que están todas, ¿no? Pero siempre hay alguna en que crees que está más reflejada, ¿no? De forma más visible esta separación en nosotros mismos, en ti y en los círculos de influencia, ¿no? A tu alrededor. Y luego, ¿cómo sientes que podrías ofrecer un camino, ¿no? Que tenga como objetivo recuperar y sanar, ¿no? Esa historia con esas partes, ¿no? Que hemos perdido, ¿no? Desconectadas, que realmente hemos perdido. ¿Cómo crees que podrías ofrecer un camino, ¿no? Realmente que vaya a esa sanación, ¿no? De esa historia de la separación. Y Y con solo esto, añadir aquí, Ana, perdona, sí, en esto, ¿no? Que una parte importante, además lo mencionas ahí, ¿no? Es cómo nos movemos de lo individual a lo colectivo. La regeneración es colectiva, ¿no? Y a mí me gusta mencionar mucho una frase de Thich Nhat Hanh, ¿no? Que dice que el próximo Buda no vendrá como una persona, ¿no? Será una sangha, una comunidad, ¿no? Y yo creo que es una comunidad de comunidades, ¿no? Y otra vez más, pues bueno, ¿cómo creamos esas relaciones para que ocurran? O sea, y de verdad no creo que seamos salvadores del mundo, pero sí somos esos tejedores, ¿no? De esas relaciones. ¿Cómo ayudamos a que eso ocurra? Desde nuestras iniciativas, cada una de ellas, las más personales y las profesionales, ¿no? ¿Cómo ayudamos a seguir tejiendo esto y ir extendiendo estas ondas? Que eso es lo que va a hacer que el gran cambio que queremos ocurra entre todas. sí. Y bueno, para finalizar, aquí sí que nos gustaría como que mencionéis preguntas y tengáis, bueno, pues inquietudes o algo que os haya movido de esta sesión. Nos encantaría pues poder escucharos, ¿no? No sé si han habido preguntas en el chat. Y también un poco para finalizar, ¿no? El hecho bueno, todo esto tiene un flow, ¿no? Tiene un razón de cómo está diseñado, ¿no? Y hemos hablado solamente de una historia de la separación, que es un punto del viaje, ¿no? Pero hay una profundidad que va mucho más allá, ¿no? Que donde se trabajan diferentes cosas, como hemos dicho, como la naturaleza puede ser nuestra mentora, cuáles son las habilidades que necesito para poner esto a cambio, ¿no? ¿Qué es un modelo de negocio regenerativo, ¿no? Y todo eso forma parte, pero empezamos por la historia de la separación, que nosotros pensamos que es esa profundidad que necesitamos llegar para realmente luego, boom, ¿no? Como esa theory of you, ¿no? Llegar hasta el fondo para realmente empezar a tomar acción, ¿no? Del individual a lo colectivo, ¿no? Y bueno, aquí pues, finalizar solamente con que hay un curso en el que nosotros, bueno, pues en marzo, abril tenemos la otra
la otra edición, el segundo cohort en el que vamos a lanzar, que ahora mismo hay un precio, bueno, pues que está pues, bastante especial para aquellas personas. Aquí dejamos un QR para aquellas personas que quieran, que estarían interesadas en profundizar en este viaje, porque además es un viaje evolutivo, endless, nunca finaliza, esto lo vamos a llevar siempre con nosotros. Aquí solamente son 8 semanas muy profundas que hemos diseñado Paco y yo, en el cual podéis entrar por estos viajes, nuestros 6 puntos importantes, en el que podamos integrar, ¿no? Cómo realmente integramos esas áreas de separación en todos los módulos y en el que podamos avanzar, ¿no? De forma colectiva. Y aquí está el QR para aquellas personas que necesiten más información. Dejamos estos 5 minutos también para preguntas y aquí también, bueno, un poco información, ¿vale? Información del link para las personas que quieran como tener esto ahora lanzado. No sé si Paco me dejo alguna cosa. Yo insistir en que, pues bueno, esto es parte del viaje y una de las múltiples iniciativas, ¿no? Que pueden encontrar, pero y nuestra parte más relevante es ayudar a reforzar una comunidad. Y esa es nuestra gran contribución. Es, bueno, reforzar, ofrecer la plataforma para que ocurran esas conversaciones, para reforzar esas relaciones. Y les insistimos mucho en esto, ¿no? O sea, en su viaje regenerativo, busquen desarrollar esas relaciones, ¿no? Desde luego, múltiples comunidades, pero en relaciones muy fuertes. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver qué nos dice Sí, a Cristian. ver, invitamos a los asistentes a poner la pregunta en el chat y yo la iré leyendo. Mientras tanto, bueno, Paco, Ana, bueno, muchísimas gracias por esta reflexión y por esta invitación a hacernos estas preguntas y tener esta conciencia de cómo estamos distribuidos y separados hoy y fragmentados, que tenemos que encontrar esta reconexión nuevamente. Y me gustaría eh, que le hiciera una invitación a los asistentes de este cambio de estación, ¿sí? Mm. Que el viaje que han creado junto a Laura Storm es muy bonito porque realmente te envuelve en esta sincronicidad que hay y que tenemos, que finalmente todo es circular y es cíclico. Entonces, muy pronto aquí cambiamos a invierno, tenemos equinoccio de invierno, en el sur tenemos verano. Entonces, ¿qué invitación le hacen ustedes a todos los asistentes a poder conectar de cada una de estas energías que son muy distintas, pero que puedan también llevarlo a esta reflexión de poder crear cada uno su mandala y también el momento de saber que Paco y Ana están ahí presentes como guía y poder buscarlos cuando los necesiten? Bueno, por supuesto, invitadísimos, ¿no? Estamos abiertos a cualquier contacto para profundizar en esto y quizá nos dejaremos algunas preguntas de las que están por aquí, ¿no? Pero sí, esta idea de los ciclos es muy relevante, ¿no? O sea, y esto, el abrazar esos ciclos y saber que tenemos esos ciclos en nuestras vidas, que a veces están representados por las estaciones y efectivamente, pues bueno, factores como la temperatura o la humedad, pues eso va a marcar mucho, ¿no? Y el invierno nos marcará muy pronto en Europa, pero el verano en el hemisferio sur, ¿no? Y pues bueno, entenderlo, ¿no? Pero cada día nosotros tenemos esos ciclos también, ¿no? Y hay momentos para lo que nosotros llamamos ese wintering, ¿no? Y este fin de año, independientemente de si estás en un hemisferio o el otro, es un momento de parar y reflexionar un poquito, ¿no? Dedicar tiempo en la naturaleza. De verdad, si van a hacer este ejercicio, este mandala, eh, traten de hacerlo en la naturaleza, ¿no? La naturaleza, recuerden, además está en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, tener presente ahí al lado naturaleza, semillas, árboles, etcétera, desde luego, ¿no? Y si pueden hacerlo directamente en la naturaleza, tocando tierra, mucho mejor. Con el mar ahí, maravilloso. Ana. Y Paco, para finalizar, las personas que quieran sentir algo más, esta tarde a las 6
hacemos un taster. Un taster es un encuentro de cómo sería, ¿no? Una sesión, ¿no? del curso. Para aquellos que quieren profundizar todavía más, ¿no? He dejado el link del registro, todavía está a tiempo, es gratuito y va a ser un taster con Paco y conmigo, con más personas, de cómo podría ser, ¿no? cómo sería este curso, ¿no? Este viaje de liderazgo que tú también, Andrea, lo estás saboreando, ¿no? de tanta profundidad y queremos Sí, pues acompañar a las personas. Así que bueno, ahí está. Y sí. nos comprometemos a responder las preguntas que no hemos podido responder aquí, pero pues Esta y tarde, luego nos las quedamos y las responderemos en LinkedIn también para que quede, para seguir la conversación. Porque esto es Así es. importante. Estos son solo puntos de inicio. sí. Pero esto, como dice Ana, esto es un viaje que no va a acabar nunca. Así que bienvenidos al viaje regenerativo. Y muchas Así es. gracias. Muchas gracias, Paco y Ana. Y bueno, bienvenidos a todos entonces a este viaje regenerativo. Y invitamos a Ana y Paco, han dejado ahí el link en el chat para que puedan seguir esta tarde conversando con ellos y atender todas las preguntas que han quedado ahí pendientes, que por el tiempo ya tenemos que pasar, cerrar, pero quedan todos invitados a seguir con Paco y Ana. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por ser parte de Regenera Local. También invitarlo a las siguientes charlas a todos. En la tarde estaremos con Christian Daniel Wall en el cierre. Así que muchísimas gracias en nombre de Be4Get y de todo el equipo de Regenera Local. Si no se pierdan, viene Sonia, viene Ronald Cis. Sonia, la he visto Ronald, por aquí, a Sonia la he visto por sí, aquí. sí, Voy a sí. saludar Y también. ella ya ha Vale. empezado, así que nos vemos en el otro enlace. Muy Muchas gracias bien, Gracias gracias a a todos, a muchas todos. gracias. Muchísimas Adiós. gracias.